conectados en este evento virtual de KNX Days Colombia. Bienvenidos a la sesión número 3, con el título, el tema Eficiencia energética con KNX en edificios y grandes superficies. Bienvenido Carlos Castro del grupo Cyrus con esta presentación. Verónica, muy amable, muchas gracias. ¿Me escuchas? ¿Sí me estás escuchando? Te escuchamos perfecto, Carlos. Nada más Ah, ok. doy unas ligeras instrucciones. Les recuerdo que en sus botones del lado derecho de la pantalla tienen el botón de chat, el botón de preguntas. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a la presentación de Carlos. Carlos, adelante. Gracias, Verónica. Muy buenas tardes para ti y para todas las personas que en este momento se conectan. También agradecer a la CANX y también a la empresa pues, organizadora de este proyecto, Latinpress, por la oportunidad que nos dan de llegar con estas charlas tan importantes, en particular con esta que es la que está enfocada a cómo lograr eficiencia energética en edificios y grandes superficies con KNX. Bueno, de esto porque es un tema bastante relevante ahorita con todo lo que está sucediendo, el calentamiento global, etcétera. Entonces nos damos cuenta que todos estos proyectos, pues, digamos, están en esta búsqueda, ¿no? Me presento, mi nombre es Carlos Alfonso Castro, yo soy en este momento el CEO de la empresa Grupo Cyrus. Nosotros nos dedicamos básicamente al Smart Building, al tema de automatización tanto de viviendas como de edificios. Contamos con un departamento de formaciones que es Cyrus College. En este departamento pues damos o brindamos formaciones no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, respecto a capacitaciones de edificios inteligentes, de viviendas inteligentes. Contamos en la actualidad con dos formaciones complementarias a la certificación de KNX. Esto es para aquellas personas que, si ya conocen el estándar, pues profundicen, conozcan un poco más. Y para aquellas que pues tienen interés, alguna duda y previa a esa certificación, pues puedan conocer un poco más pues de todo este mundo tan interesante que es KNX, ¿no? Eh, y bueno, digamos que para ya finalizar, creo que es algo importante. Nuestra empresa está vinculada al SENA, pues para las personas aquí en Colombia que lo conozcan, y pues estamos buscando con ella pues herramientas y formas de poder mejorar todo el concepto de lo que es la automatización tanto de viviendas como edificios pues a nivel Colombia. Básicamente es como la pequeña presentación que les tenía. Y bueno, vamos a comenzar de una vez pues, con este tema que me parece un poco interesante y pues hay varias cositas que abordar. Entonces, me dices por favor, Verónica, si ya se ve la pantalla, se ve ya. Ya vemos tu pantalla, ya selecciona la presentación. Perfecto. Ahí estás. Ok, listo. Gracias, Verónica. Con gusto. Entonces, bueno, como les comentaba, pues digamos que nuestra empresa se dedica básicamente al Smart Building. Y pues digamos que para nosotros es súper importante que esto se lleve a cabo con formaciones adicionales. Entonces, digamos que hemos abierto unos cursos interesantes, tanto virtuales como presenciales y semipresenciales, y pues siempre abordando todo lo que es KNX y pues el BMS, el tema del concepto del Building Management System, ¿vale? Entonces, arranquemos de una vez. Básicamente, digamos que, como les comentaba al inicio, digamos que estas grandes superficies, ese concepto de energía, pues empieza a ser más importante. Entonces, de ahí que hemos o nos hemos dado cuenta, no solo nosotros, que KNX, digamos, da un plus bastante interesante, pues en este concepto, ¿no? Entonces, para iniciar tenemos que, digamos, contextualizarnos y definir qué es eficiencia energética, ¿no? Entonces, básicamente, pues la eficiencia energética es la opción de conductas o estrategias para, digamos, minimizar los costos tanto de agua como de energía. Y pues en el slide vemos algunas muy básicas, en realidad hay muchas. Vamos a encontrar estrategias tanto pasivas como activas,
pero siempre en búsqueda de esto. Es obvio que estas estrategias pasivas de alguna u otra manera contribuyen, pero nunca está de más incluir algunos sistemas de control, de supervisión y automatización para pues lograr un mayor beneficio, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quiero es como contextualizarlos de forma que pues obviamente vamos a irnos dando cuenta por qué la eficiencia energética es tan importante en un espacio. Entonces ahí vamos a ver el concepto de eficiencia energética versus espacio. Entonces, de esta forma, ustedes ven aquí una imagen, este es un pequeño apartamento, básicamente puede ser un área o de dos áreas. Entonces, digamos, aquí podemos ver que al ser muy pequeño podemos tener el control de diferentes variables, de las diferentes variables de iluminación. Podemos darnos cuenta en estas áreas qué está encendido y qué no. Pero ¿qué sucede? En algunos casos, cuando ya el proyecto empieza a crecer y vamos a tener muchas más áreas, pues ya podemos darnos cuenta que es más difícil la observancia de las áreas. Es decir, que al no observar cada uno de estos lugares, pues obviamente que va a ser un poco más difícil el control de la misma. Entonces ya empieza tal vez hasta a darnos pereza porque vemos que las áreas están encendidas y aún así pues las dejamos, pero digamos que el concepto se mantiene en términos de que estamos observando, pero ya es decisión autónoma o propia de si queremos apagar la luminaria o no. ¿Y qué sucede? Cuando esto lo escalamos a un proyecto ya más grande, y esto que, digamos, en este momento no estoy hablando de una gran superficie como tal, sino un apartamento tipo que tiene una gran cantidad de áreas, pues vamos a ver que ya se empieza a dificultar eso. Entonces, con esto nos damos cuenta que únicamente ya en proyectos de vivienda relativamente medianos o grandes ya es necesario incluir o algunas estrategias para poder generar esa eficiencia energética y pues obviamente reducir estos consumos tanto en agua como en energía, ¿no? Entonces, aquí obviamente al no ver, pues no vamos a saber qué podemos apagar, qué podemos encender, qué está encendido, qué está apagado. En últimas, el espacio es tan grande que a veces hasta da pereza dirigirse a un espacio y apagarlo, ¿no? Hay que hacer un recorrido, entonces se empieza a complicar el tema. Y ya si esto lo escalamos pues a centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, hospitales, digamos que ya empieza a ver un poco más, se empiezan a ver un poco más los inconvenientes. Bien. Entonces, de lo que hemos visto, vamos a hablar un poco de las problemáticas y cómo, digamos, de alguna u otra manera KNX ayuda a esa mitigación. Ya en las anteriores charlas, pues ya hemos visto básicamente cuáles son los beneficios y los muchos beneficios que tiene KNX y en algunos también han tocado temas de eficiencia energética o cómo nos apoyan, ¿bien? Entonces aquí vamos a enfocarlo un poco a una escala un poco más grande y ver cuál es la problemática en sí y qué es generalmente lo que podemos hacer para mitigar esa problemática. Bien, entonces, digamos que lo que nos hemos dado cuenta es que en estas grandes superficies, por el área que manejan, vamos a tener una gran cantidad de dispositivos, tanto en energía como en agua, y resulta que cada uno de estos dispositivos están generando un consumo y de alguna otra manera hay variables que necesitamos conocer para establecer si estamos o no en un estado de consumo alto, ¿no? Entonces, digamos que vamos a tener variables que tenemos que determinar como el costo versus consumo, picos de energía en estos proyectos, pues obviamente es muy común porque ya vamos a incluir motores, temas bastante robustos que necesitamos empezar a controlar, horas de funcionamiento, e incluso hay proyectos que a pesar de que tengan luminarias que sean LED, están generando un alto costo, ¿no? Entonces, digamos que esa problemática de tener tantos dispositivos y tantas variables que abordar pues digamos que es algo que habría que resolver, ¿no? La otra problemática es la falta de gestión rápida. Esto porque al tener esa superficie tan grande, tan robusta, pues digamos que en el momento que hay un problema en específico, no vamos a poderlo solucionar de una manera muy rápida,
porque no tenemos un sistema de administración de ese mismo proyecto. Entonces, todas estas variables, no sé, podemos estar hablando de más de 300, 400 luminarias en un aeropuerto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar un problema a nivel de calefacción o iluminación si no tenemos conocimiento de la generalidad del proyecto? Entonces, un problema bastante reiterativo. Lo otro que hemos visto son los mantenimientos no programados. Vemos que estos proyectos sí acostumbran a tener periodos de mantenimiento, pero lo que sucede es que este mismo proyecto, como les digo, va a tener una gran cantidad de maquinaria. No es igual un tema industrial, pero es muy semejante. Entonces, de ahí que tenemos que tratar de abordarlo como un sistema industrial, entre comillas. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de estos proveedores que pueden ser de ascensores, de chillers, de fan coils, eh, eh, no sé, sistemas de calefacción, torres de enfriamiento, etcétera, dan unos parámetros para el mantenimiento de esos equipos. Entonces, ¿qué pasa? En estas grandes superficies generalmente esto no se lleva a cabo porque no se tienen planes de mantenimiento, o sea, o son muy del problema y muy de cómo lo soluciono. Entonces, esos mantenimientos que no son programados, lo que hacen es que acortan la vida útil de los equipos y a la larga lo que tenemos es que hacer, o lo que tiene que hacer la organización es hacer una compra de equipos nuevos que a la larga, en muchos de los casos o en la mayoría que por experiencia sabemos, no cumplen con la eficiencia que el edificio o el proyecto tenía o que de alguna u otra manera quiere conseguir. Problemática también, demasiado personal que requiere demasiado conocimiento. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? En estas áreas generalmente se tiene un facility manager, que es la persona o un gerente de mantenimiento que es el encargado de todo el proyecto. Pero al ser proyectos que no, digamos, no tienen una estandarización o una normatividad, entonces en el momento que el facility manager o la persona encargada del mantenimiento no está, pues tenemos que ver esta persona cómo la solucionamos, cómo podemos encontrar un reemplazo, a veces no está, entonces hay un supervisor, entonces todas las personas que están debajo de ese facility pues deben tener un conocimiento para poder abordarlo. Entonces es prácticamente que si la persona no está, pues digamos que en una eventualidad el proyecto va a poder fallar. Entonces, digamos que en el caso de los hoteles es indudable que se necesita contar con agua caliente. Básicamente es un requerimiento muy reiterativo y pues qué sucede si por algún momento hay una falla y el facility no está, entonces, todo el mundo tendrá que conocer de todos los sistemas para que funcione. De ahí que necesitamos también no solo crear planes para generar esa eficiencia energética, sino para que la podamos administrarla y se convierta en algo sostenible a lo largo del tiempo, ¿bien? Y en últimas, la problemática que no solo tienen las grandes empresas, sino cualquier persona del común es el pago inmediato de una factura, ¿no? A los 30 días nos llega un recibo y pues nada que hacer. Entonces, también es común que en estos proyectos hayan errores eléctricos, haya incrementos por algún tipo de motor, porque es decir, como digo, se tuvo que comprar un dispositivo porque el otro falló, este consumió más energía, nunca nos dimos cuenta y a los 30 días pues que tocó pagar un recibo de ya sea de luz en este caso, o de agua, ¿no? Entonces, digamos que esa problemática es reiterativa, el pago por no contar con sistemas de supervisión, de control y de gestión. Esto vamos a hablar un poco, pero digamos que la charla que sigue con el ingeniero Palomino, pues les va a dar un poco más de luz sobre cómo, pues, todo lo que es la parte del BMS, el Building Management System, que es un software que me va a permitir centralizar todas las funcionalidades de mi edificio. Bien, entonces en última vamos a ver, o por experiencia nos hemos dado cuenta que los mayores consumos se dan ya sea por iluminación o por lo que son los sistemas HVAC, los Heating, Ventilation, Air Conditioner. Entonces aquí podemos ver en la gráfica que el consumo promedio en instalaciones de más de 10.000 metros cuadrados es que es el consumo que más se da es por sistemas de HVAC, ¿no?
y en un pequeño porcentaje la iluminación, que son los que conocemos. Hay otros factores que también alteran este consumo, pero si nosotros, esto en un, digamos, digamos, esta torta que vemos es para un sistema en clima cálido. Si yo invierto el clima, pues digamos que ya el nivel de enfriamiento va a aumentar. Entonces, básicamente, digamos que lo que es los sistemas de calefacción y iluminación son los que primero debemos atacar para poder empezar a mirar temas de eficiencia energética. Bien. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que nosotros requerimos en un proyecto? Logros en el incremento de la eficiencia energética, aumentar esa eficiencia energética. Hay maneras pasivas, como comenté al principio, de hacerlo, pero básicamente son medidas que a la larga no van a tener el nivel de garantía o de incremento o de aumento de una eficiencia energética como lo son el de incluir un building automation, la automatización de un edificio, y por ende el incremento de la calidad de equipos, que aunque no lo creamos, pues estos equipos son los que en verdad empiezan a generar una alteración bastante alta en estas grandes superficies, ¿no? En estos centros comerciales, en estos hospitales, en estos hoteles, porque representan a la larga un consumo eléctrico excesivo, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Si nosotros generamos, aumentamos, incrementamos esa calidad en los equipos, obviamente vamos a reflejarlo en un aumento, un incremento de la eficiencia energética, y vamos a reducir el factor más importante que tiene un edificio a lo largo del tiempo, que es el costo de operación o el OPEX que se conoce. Entonces, cuando aumentamos la calidad de los equipos, introducimos automatización, automáticamente este costo de operación va a bajar, y a la larga lo ideal es que estos costos de operación, esas reducciones, pues me validen todo el CAPEX o el costo de capital que se invirtió para la compra de los equipos de automatización, que a la larga es muy viable, y hay bastantes proyectos en la actualidad que pues manejan este esquema, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué soluciones podemos encontrar en temas de eficiencia energética para edificios y grandes superficies? El primero, pues, en definitiva, es la construcción, ¿no? Aunque vamos a encontrar proyectos ya construidos que buscan eficiencia energética, eso hablaremos un poco más adelante, pero, como digo, en definitiva, si en algún caso tenemos la idea de construir un edificio, pues nos vemos ante la posibilidad de hacer un edificio inteligente o construir un edificio tradicional. Y en la gráfica podemos ver que a lo largo del tiempo, específicamente después de los 7 años, ya elevándolo a los 15, pues los costos de operación de un edificio tradicional son bastante altos versus el de un edificio inteligente. Teniendo también en cuenta pues que un edificio no está diseñado para 15 años, ¿no? La vida útil de un edificio pues debe ser superior a estos 15 años. Entonces, digamos que empezamos a ver cómo tener un edificio inteligente donde podamos incluir sistemas de automatización como KNX, pues va a ser bastante rentable a lo largo del tiempo en términos del OPEX, ¿no? En términos de ese costo de operación. Esta es como una de las primeras soluciones para lograr esta eficiencia energética. Desde cero, tener el concepto de ese ahorro en términos de operación y de gestión y administración, ¿no? ¿Qué soluciones podemos tener también, aparte de decir, bueno, yo construyo mi proyecto? Entonces, digamos que vamos a hablar de ya un edificio construido o como el que vimos anteriormente. Entonces, la primera estrategia es todo peso cuenta. A esto que voy, lo que se mide se ve, y lo que se ve se puede controlar. Como en el primer slide que vimos, cuando tengo una variable de medición, puedo definitivamente saber cuánto estoy consumiendo, y por ende, pues obviamente voy a poder tomar decisiones, y en términos de esas decisiones, obviamente que la organización va a verse, va a ver o va a tener más bien una solución a nivel económico en términos de reducción de costos y aumento de una productividad, ¿no? También, obviamente, al haber un mayor capital, un CAPEX para la inversión de estos equipos, pues obviamente va a haber un menor OPEX, ¿no? Un gasto de operación del edificio que a lo largo del tiempo, como vimos, se va a ver reflejado.
Como comentaba también, tomar decisiones correctas respecto a compra por reemplazo de equipos. Esto es básicamente la idea que comenté anteriormente. Y es que si tenemos un buen sistema de estos equipos, de toda esta infraestructura de nuestros edificios que están en estas grandes superficies, pues obviamente lo que buscamos es ese menor reemplazo, alargar esa vida, porque pues todos sabemos que en proyectos grandes la inversión de, no sé, de hacer un recambio por ascensores porque no son eficientemente energéticos o de cambiar un sistema de chillers, una manejadora, es algo que implica grandes costos. Eh, entonces, digamos que lo que buscamos es alargar ese tiempo para que esos reemplazos no sean tan inmediatos, ¿no? Otra solución es la integración de los subsistemas del edificio. Entonces, la idea es que todos estos elementos se puedan integrar y de alguna u otra manera se generen sinergias. Es decir, necesito un aporte de luz natural hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, en el momento que ya, digamos, esta luz natural no sea suficiente, pues necesito empezar a generar luz artificial. Esto ahorita lo vamos a ver cómo se puede integrar con temas de persianas, pero a la larga, si tenemos toda la información de todos estos subsistemas como iluminación, HVAC, confort, seguridad, etcétera, a la larga podemos llegar a un beneficio en términos de sostenibilidad y eficiencia energética bastante alta. Entonces, otra situación que vemos es que en realidad pues no vamos a tener siempre proyectos grandes, ¿no? Vamos a tener proyectos tanto pequeños como medianos como grandes. Entonces de ahí que por ejemplo KNX tiene soluciones para cada una de estas opciones. Entonces digamos que para proyectos pequeños, relativamente pequeños, auditorios, algunas salas de estudio, algunas oficinas, donde no se desea automatizar todo el proyecto, podemos contar con pantallas táctiles. Ya en proyectos un poco medianos, un poco más grandes, un poco más robustos, podemos encontrar servidores web de algunos fabricantes que ya cuentan con esto en KNX. Y ya si son proyectos macro, estoy hablando de almacenes de retails, hoteles, cadenas de almacenes que estén distribuidas a lo largo del país, por ejemplo, de un país. Obviamente que ya deberíamos incluir un Building Management System, un software de control y administración de todo el edificio, que a la larga, independientemente de estos tres elementos que podemos encontrar con KNX, pues la idea es que podamos alargar la vida útil de los equipos, generar alarmas por excesos de consumo, realizar mantenimientos programados según lo que los proveedores nos indiquen y generar alertas tempranas, ¿sí? La idea es tener todo un conocimiento previo para evitar consumos, como digo, que el mayor problema es a esos 30 días, ¿no? Donde debemos hacer o realizar el pago y pues ya no hay manera de mirar atrás, ¿no? Soluciones adicionales, integración de marcas, como digo, y protocolos abiertos. Digamos, en el edificio que ustedes ven aquí en el slide, pues es un edificio que obviamente no va a tener una marca asociada, va a tener diferentes marcas asociadas, va a tener diferentes estándares, protocolos abiertos, protocolos cerrados, como ya se han comentado en charlas anteriores. Entonces, digamos que la idea es poner a todos estos elementos a hablar un mismo lenguaje y que de por sí exista un backbone, que en este caso se puede utilizar con KNX. Entonces, todos estos elementos, de alguna u otra manera, los podríamos hablar sobre KNX y ya sobre KNX también podríamos escalarlo, como dije, un BMS y digamos, esa integración sería bastante completa. Visualización de consumos, eso también es importante tener un sistema donde podamos de alguna u otra manera en tiempo real ver cuánto está consumiendo nuestras luminarias, cuánto están consumiendo nuestras manejadoras, cuánto están consumiendo nuestros ascensores, etcétera, y generar lo que son tendencias. Entonces el término tendencia es hacia ese consumo promedio o es ese consumo promedio que el edificio está consumiendo. Entonces yo tengo una tendencia de consumo mensual. En el momento que esa tendencia se rompa por arriba, pues yo puedo generar alertas tempranas de forma que el sistema sea reactivo y me diga, oiga, en este momento usted tiene un problema de consumo porque se incrementó en
un tanto por ciento, entonces podemos observar en qué día, en qué momento, parar nuestras máquinas, nuestros sistemas, dar solución y volver a arrancar y obviamente tener el control de toda la situación para que esos costos tanto en agua como en energía pues se minimicen, ¿no? Y esto pues obviamente tenerlo en histórico, ¿no? Tener un histórico para saber mes tras mes cuánto estoy consumiendo hoy versus un año, y eso pues a la larga es lo que les interesa a los inversionistas o a los dueños de este tipo de proyectos o de grandes superficies, ¿no? A los facilities que a la larga son los que tienen que hacer esos reportes, ¿no? Y en últimas pues hacer una mejor administración de la energía y del agua. Esto es lo que comento, estrategias pasivas que en algunos casos pueden generarnos un ahorro de entre un 2 y un 5% relativamente. No es algo muy alto, pero digamos que para lograr esto o un poco más siempre tiene que haber un compromiso de la organización. Otra solución, aparte de construir o las soluciones que hemos planteado, es algo que se conocen como los sellos o certificados sostenibles, ¿no? Que estos sellos pues son voluntarios. Aquí vemos en la imagen algunos. Vemos LEED, EDGE, Cero Neto, Human Century, Green, Well, Energy Star, ISO 50001. Vemos que todos estos sellos lo que están promoviendo es que los edificios en la actualidad se comprometan con ahorros tanto de agua como de energía, ¿listo? Entonces en Colombia habrá de todo un poco, no estoy seguro que todas existan en nuestro país, pero básicamente lo que sí conozco es que LEED, EDGE, WELL y ISO 50001 son algunos de los sellos y certificaciones que se están manejando, ¿no? Entonces, con el fin de lograr ese ahorro tanto en agua como en energía. Entonces hay unos compromisos asociados por parte de las organizaciones cuando aplican a estos sellos. Vamos a ver un poquito de LEED y cómo KNX en algunas estrategias nos puede aportar para lograr esa eficiencia energética. Entonces, LEED porque pues es digamos la que más hemos visto que se está utilizando en Colombia y la de mayor crecimiento, aunque también pues digamos que está haciendo un aporte bastante interesante. Entonces, ¿qué es LEED? Es una certificación voluntaria. Esto traduce, o LEED, ¿qué significa? Eso es Leadership in Energy and Environmental Design. Entonces, es liderazgo en el desarrollo del entorno en términos de sostenibilidad, básicamente. En la actualidad, LEED está en su versión 4.1 y se basa en un proceso integrativo, es decir, que vamos a tener que interactuar con todas las personas involucradas en el proyecto, hasta el departamento de compras por ahí debe estar involucrado. Entonces vamos a tener inversionistas, vamos a tener facility manager, arquitectos ambientales, ingenieros, etcétera, con el fin de generar un derrotero para poder lograr esa certificación. Entonces, aquí vemos, LEED maneja 8 créditos en esta versión 4.1. Cada crédito está subdividido en lo que se conocen como prerequisitos y requisitos. En últimas, cada uno de estos créditos va a darnos una puntuación en relación a esos prerequisitos que según el proyecto y ese proceso que se estimó en ese proceso integrativo, eh, se seleccionó para poder lograr estos puntos, ¿no? Entonces, KNX aplica en muchos de ellos, pero digamos que básicamente el más importante es el de energía y atmósfera, ya es porque este crédito entrega 35 puntos, ¿no? Entonces, digamos que es de bastante relevancia el involucrar, por ejemplo, sistemas de automatización y control como KNX en este tipo de certificaciones. A la larga, lo que hace LEED es que, según estos puntos, como comentaba, va a entregar un sello. Entonces, si el proyecto lo queremos muy básico, pues tenemos que lograr mínimo 40 puntos. Si ya queremos el top de las certificaciones LEED, pues vamos a hablar de una certificación platino que requiere más de 80 puntos. Bien. En definitiva, estas certificaciones no son muy costosas, como
ustedes pueden darse cuenta, lo ideal es que no superen el 10% del presupuesto de obra y generalmente se recuperan con todos los ahorros que va a generar la misma certificación. ¿Bien? Aquí podemos ver algunos ejemplos de certificaciones LEED, no solo en Colombia, sino en el mundo. Algunas podrán tener productos KNX, otras no podrán trabajar otras estrategias, otras marcas, pero a la larga lo importante de reconocer LEED es que KNX va a poder aportar bastante. Entonces vemos las oficinas de la BMW en Colombia, las oficinas de Google, y pues estos son proyectos platino y el aeropuerto internacional de Dubái también. Entonces, esto como para que nos demos cuenta que KNX día tras día está avanzando y de alguna u otra manera es muy factible poderlo involucrar en cualquier tipo de proyecto, sea pequeños o grandes, porque el hecho de contar con una gran cantidad de fabricantes y dispositivos pues nos da una versatilidad pues muy gigante, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que nosotros buscamos es tener eficiencia en el, tanto por ahorros de agua como por ahorros de energía, pero esa eficiencia energética yo creo que también quiero que la traslademos también a esa eficiencia por el mantenimiento de los equipos. Soy reiterativo en esto porque digamos que estos equipos, como he comentado, son los que nos están generando un mayor consumo y por tanto necesitamos tener la información que estos elementos nos están dando. En algunos casos, ¿qué sucede? Hay proyectos de grandes, como digo, de grandes superficies, donde cuentan con una gran cantidad de maquinaria y estas máquinas tienen la opción de hacer, por ejemplo, comunicación con Modbus, con Bagnet, etcétera, y de alguna u otra manera no se están usando. Entonces, son equipos que a la larga no cumple su funcionamiento en términos de informes de lo que él puede darnos. Entonces, ¿qué pasa? No se aprovechan y en un tiempo ya toca hacer un reemplazo, siendo que podemos alargarle la vida, ¿no? Y en última, si manejamos todo esto, esta reducción de estos equipos, pues lo que vamos a lograr es logros en metas económicas para la organización, ¿no? Porque pues obviamente no es solo ahorro de agua y energía, sino estamos hablando también de la calidad de equipos. Y ahí es donde, por ejemplo, KNX, no solo con los mismos dispositivos o las estrategias que podemos lograr con ella, nos permiten integrar toda esta maquinaria para poder generar eficiencia energética. Entonces, ahora sí, centrándonos un poco ya en lo que es KNX, ¿cómo podemos lograr esa eficiencia energética? Entonces, hay varias, vamos a tocar algunas. La primera es la integración de los subsistemas. Entonces, como pueden ver en la imagen, un edificio tiene diferentes subsistemas y cada subsistema va a tener diferentes marcas. Cada marca va a tener asociadas un protocolo, un estándar propietario. Vamos a ver como se dan cuenta, estándares Modbus, Bagnet, OPC, DALI, SNMP. Hay una gran cantidad, de estos no son los únicos. Pero entonces, ¿cómo KNX puede aportar en este aporte y puede poner a estos equipos a hablar en un mismo lenguaje? Por algo que se llaman pasarelas o las pasarelas KNX. Entonces resulta que hay una cantidad de, no muy significativa, pero sí hay en el mercado fabricantes que desarrollan este tipo de pasarelas. Entonces aquí vamos a ver algunas cuantas para que nos demos cuenta que existen. Entonces, en muchos de los proyectos que nosotros nos encontramos en el día a día, que son proyectos construidos y que de alguna u otra manera quieren tener eficiencia energética, su backbone es Bagnet. Entonces, en algunos casos nos preguntan, bueno, ¿y cómo puedo integrar Bagnet a KNX? Entonces, pues la respuesta la podemos ver en la imagen, por una pasarela KNX a Bagnet que generalmente son bidireccionales. O sea, yo puedo tomar la información de todo lo que consumos, estados de los dispositivos Bagnet, llevarlos a un mundo KNX y lo mismo puedo hacer con Modbus. Puedo leer información de variadores de velocidad, puedo leer información de motores, puedo leer información de ascensores, todo esto llevarlo al mundo KNX y estoy empezando a hacer una gestión centralizada y ponerlos a dialogar un mismo lenguaje. Vamos a encontrar también pasarelas de DALI o DALI 2 a KNX, ¿sí?
también ADMX, que otro estándar que como ya escuché en la anterior charla, que se comentó algo, un poco de MX. Entonces también vamos a encontrar pasarelas que nos permiten esta vinculación. Entonces, digamos que ya el término de MX nos indica que vamos a poder controlar fachadas de colores, por ejemplo, en edificios o en grandes superficies, y también lo vamos a poder involucrar a un tema de ahorro, ¿no? Entonces, tanto DALI como de MX son estándares que funcionan muy bien solos, pero que al integrarlo con KNX podemos llevarlo a un mundo de soluciones de ahorro energético, ¿no? Aquí vemos otras pasarelas, ya no es de un estándar, vemos que también contamos con fabricantes que nos dan esa versatilidad de marcas, entonces vamos a encontrar pasarelas no solo de KNX a Madbus o a Bagnet, sino también a LG o a Daikin o cualquier otro fabricante, hay muchos. Entonces, en últimas, digamos que no tendríamos como una excusa para decir, oiga, tengo un proyecto o un edificio, una gran superficie y quiero trabajarlo o integrarlo con KNX, ¿no? Bueno, esa es como la primera solución, digamos que es la más sencilla. La segunda es darle un poco más escala a esta gran superficie, porque digamos que si tengo un proyecto muy grande que está hablando varios estándares, listo, puedo colocar estas pasarelas que me van a generar esta comunicación. Pero ¿qué sucede cuando el proyecto quiere ir un poco más allá? Cuando quiero administrarlo o gestionarlo. Entonces ya estoy hablando de un BMS, un Building Management System, ¿sí? Reitero pues el significado para poder contextualizarlo, ¿no? De esto, como digo, en la siguiente charla con el ingeniero Palomino pues van a conocer un poco más, pero básicamente ya hay BMS que puedo integrar con KNX, o sea, ya puedo hacer una simbiosis entre estos dos mundos. Entonces ya no solo voy a tener dispositivos KNX, no solo voy a tener medidores KNX, no solo voy a tener pasarelas KNX, sino puedo llevarlo al mundo de la gestión. Entonces ya puedo integrar KNX a BMS que, por ejemplo, tengan de forma nativa Bagnet o DALI o Madbus, ¿sí? Entonces, digamos que ya puedo empezar a hacer una gestión más grande, ¿no? Una administración de mi proyecto en donde ya puedo tener conceptos de cuánto está consumiendo día a día, puntualmente, mes a mes, semana tras semana. Puedo hacer todo un control mucho más robusto. Y en últimas, bueno, ¿qué me permite un BMS para los que no conocen pues el significado pues de este software? Básicamente como le digo, es un programa que se instala en un servidor. Podemos hablar de BMS que tienen respaldo, o sea, generalmente se instala un BMS principal y se instala un backup que va a responder en el caso que el primario tenga alguna falla. Entonces, este BMS pues me va a permitir escalar ese nivel de integración. Si ya voy a poder desarrollar, ver todo mi proyecto desde una pantalla, desde una tablet, en términos de iluminación, sistemas HVAC, sistemas de confort, sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces puedo gestionar de manera centralizada todo mi proyecto. Ya también la mayoría de estos BMS tienen la integración de sistemas IoT. Entonces, estos IoT, estos equipos de campo, lo que me van a generar es una medición que a la larga se va a convertir en algo que conocemos como el Big Data. Es una gran cantidad de datos que todo este proyecto, toda esta gran superficie nos está generando, y lo ideal de esto es hacer algo que se conoce como el Data Analytics. Entonces, ya hay sistemas que recogen todo ese IoT, lo llevan a la nube. En la nube se hace un procesamiento de Data Analytics, se trae y se le dice al proyecto, usted está consumiendo en estas áreas con estos dispositivos tanto por ciento, y son bastante específicos en esto. Entonces, ya vemos que el BMS no solo lo vamos a manejar a nivel local, sino lo trascendemos a una escala global, donde hacemos un data analytics y por ende, pues obviamente la organización, el centro comercial, el colegio, la universidad, el hospital, el almacén de retail puede determinar exactamente cuál y dónde está consumiendo mayor parte de tanto energía como agua, según el smart metering en IoT que tenga, ¿no?
información en tiempo real, obviamente que vamos a tener toda la data en tiempo real, la vamos a poder almacenar y esto pues nos va a llevar a poder generar comportamientos predictivos y en últimas la función de SBMS es medir, generar tendencias, es estimar cuál es el consumo promedio que tengo en el día a día, en el mes a mes, en el año tras año, para ver cómo con ese tiempo o cómo al pasar del tiempo se va comportando, ¿no? Y si tengo algún inconveniente y obviamente, pues obviamente lo va a poder almacenar. Aún más ya esto, si yo lo llevo a una superficie grande, pero ya no estoy hablando de un edificio, sino de varios edificios interconectados, ya sea a nivel país, a nivel países, obviamente que voy a hablar de lo que se conoce como una solución KNX más un BMS más una conectividad entre edificios. Entonces ya vamos a hablar de algo que se conoce como la eficiencia energética centralizada. Entonces vamos a hablar de que, por ejemplo, una cadena de hoteles, una cadena de almacenes de retail a nivel mundial o a nivel Colombia, por ejemplo, puede conocer exactamente el estado de consumo de cada uno de esos proyectos. Esto también lo podemos escalar a términos de huella de carbono. Podemos escalarlo a cuántos árboles significa el consumo, o sea, cuántos árboles se han salvado versus el consumo de esa huella de carbono que se ha generado. Podemos escalarlo en términos de todo lo que son consumos en monóxido, dióxido de carbono, etcétera. Entonces, de forma que la organización puede ver si tiene X cantidad de hotel, cuál está consumiendo más que otro, qué estrategias tomó un facility manager en un edificio versus otro para poder estandarizar esa medida y esa eficiencia energética. Entonces, obviamente que ya es una solución más robusta y en términos de esa gran superficie, pues la vamos a escalar a nivel global, a nivel ciudad, a nivel país, ¿vale? Entonces son soluciones que obviamente nos permite KNX porque pues obviamente vamos a conocer dispositivos como los routers KNX IP, toda la conectividad IP que tiene KNX detrás. Entonces, obviamente que es posible hacer esta escala con KNX, como lo dije anteriormente, con BMS que puedan trabajar sobre este mismo KNX. Entonces, ya centrándonos básicamente en KNX como solución lead, pues vamos a ver algunos apartes de cómo KNX puede ayudarnos en esas estrategias que lead propone para ese ahorro tanto de agua como de energía, ¿no? Entonces, una que es muy común es la de la polución lumínica, que no es más que la contaminación de luz de un edificio hacia el exterior, generalmente en las noches. Entonces vamos a hablar que KNX en estos edificios, almacenes de retail, oficinas, coworking, etcétera, podemos instalarle sistemas de control. Vamos a hablar de lo que maneja KNX, que es una compensación de luz natural versus artificial. Entonces, lo que hacen estos sensores es ver cuál es la luz natural que está percibiendo un ambiente al interior para que en función de la cantidad de luxes que yo necesito al interior, me genere un incremento de la iluminación. Entonces ahí es donde entran los actuadores dimmer. Entonces, eh, por ejemplo, si en un área yo necesito una determinada cantidad de luxes, hablemos, no sé, Retilab, alguna normatividad que nos exija una cantidad de luxes en un punto. Entonces, para poder colaborar con esta estrategia, lo que hacemos es que colocamos un sensor que me va a determinar la luz exterior versus la interior, va a sumar cuál es la cantidad de luxes que necesito y va aumentando esa luz artificial en función del decremento de esa luz natural, ¿vale? Entonces, en el momento que ya oscurece, pues ¿cómo podemos lograr la estrategia? Bajando las persianas. Entonces, cuando bajan las persianas, obviamente ya vamos a cumplir con el crédito, perdón, con la estrategia porque no estamos realizando contaminación de luz del interior al exterior, ¿vale? Otra estrategia que nos dice LEED es ahorre agua, ¿no? O mida el agua o todo lo que tiene que ver con el no consumo del agua, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar en KNX medidores de flujo o el Smart Metering,
Entonces vamos a poder colocar medidores en los puntos donde se requiere, ya sea en baños, cubiertas vegetadas, fachadas verdes, eh, puedo ir más específicamente a orinales, ver cuánto está consumiendo cada uno de ellos. Entonces vamos a tener dispositivos KNX que van a poder tomar esa data y escalarlo al mundo KNX. También KNX cuenta con estaciones meteorológicas. Esto es importante porque estas estaciones meteorológicas KNX lo que van a hacer es que me van a medir cuál es el estado ambiente del lugar con el fin de si está lloviendo o si él ya detecta de alguna u otra manera rocío por lluvia, pues lo que va a evitar es el riego de esa cubierta vegetada, ¿no? O de esa fachada verde. Por ejemplo, si yo tengo una estrategia donde estoy haciendo recolección de agua lluvia, entonces puedo controlar una electroválvula de forma que únicamente se active si un sensor de nivel KNX dice, o sea, es decir, dependiendo de si cuento con agua de la que he ahorrado versus si tengo o no tengo, pues entonces él me va a activar esa electroválvula para generar ese paso del líquido y pues obviamente tener la medida del mismo, ¿no? Vamos a encontrar actuadores para control de activación de bombas, vamos a encontrar dispositivos que podemos asociar a variadores de velocidad, a válvulas 0 a 10 voltios, válvulas on-off, etcétera. En últimas, vamos a poder en estas grandes superficies, como he comentado, donde hay chillers, bombas de agua, manejadoras de aire, etcétera, colocar o integrar sistemas KNX que me funcionen. Entonces, por ejemplo, muchas de estas manejadoras o estas bombas de agua, etcétera, pueden estar hablando BACnet. Entonces, lo único que necesitaría para, por ejemplo, tomar la información de estos elementos es colocar una pasarela BACnet a KNX y automáticamente ya tendría la data en algún lugar y como digo, lo puedo escalar un BMS, ¿no? De hecho, un BMS también tiene la opción de integrarse con unas API a estaciones meteorológicas. Entonces yo puedo medir las condiciones de tiempo a 2 días, a 7 días, a 10 días, dependiendo del servidor API donde yo me conecte. Y pues puedo estimar de una manera muy fácil las condiciones del medio ambiente y saber que según lo que no solo la estación meteorológica me arroje, sino el BMS, me diga, pues puedo manejar las condiciones a nivel interno, de forma que todos mis dispositivos KNX funcionen en relación a esa solución, ¿vale? ¿Qué otra estrategia me plantea LEED para generar ahorro? Todo lo que es la eficiencia de energía eléctrica. Entonces vamos a tener estos mismos actores de persiana del mundo de la vivienda, pues básicamente van a ser prácticamente los mismos, pueden cambiar en algunos términos de funcionalidad, pero estas ya podemos hablar de agrupar una gran cantidad de persianas o de elementos digamos, en un aeropuerto, en un centro comercial. Entonces KNX no le importa ese tamaño, sino que va a empezar según la necesidad que se tenga, a reaccionar sobre esas condiciones de energía que requerimos, ¿no? Entonces, únicamente, por ejemplo, van a funcionar las persianas si yo necesito, si no tengo sombra por edificios alrededor, no tengo un nivel de sombreado, puedo hacer agrupación de persianas y que me funcionen de alguna determinada manera. Iluminación constante en diferentes zonas, edificios, que es lo que les indico. Estos sensores que manejan KNX, pues me van a medir esa intensidad de luz y van de alguna u otra manera a generar ese grado de iluminación en los dimmers para garantizar valores de luxes en un área determinada, ¿no? Podemos también contar con dispositivos con programación horaria, entonces podemos tener lobbies, podemos tener salas de coworking, puedo tener salas de espera, etcétera, etcétera, donde las vamos a trabajar por programación en área, por programación horaria, perdón. Entonces, digamos que, ¿cuál es la problemática real en un edificio que sí tiene una gran superficie en su concepto? No de un edificio básico, sino un edificio que se considera como una gran superficie. Es que él no va a recibir, él va a recibir la luz solar
de manera diferente en diferentes puntos. Entonces, no es lógico que si la iluminación se está recibiendo de manera diferente en diferentes puntos del edificio, yo baje todas las personas o todas tengan que tener el mismo estado. Entonces, digamos, esto lo puede manejar KNX, pero yo lo puedo escalar a un nivel un poco más alto en un BMS, de forma que según la posición del sol, puedo asignar el porcentaje de apertura de las persianas de forma que me garanticen luminosidad al interior sin sacrificio de la misma y el sombrero que tengo alrededor, ¿no? Vamos a tener en temas de iluminación lo que son actuadores de persianas en función a los sistemas de HVAC. Esto, Carlos, qué pena que te interrumpa. dime. Ya nos pasamos unos minutos del tiempo. No sé si nos puedas No, apoyar dame. dando finalización a Sí, tu sí, tranquila, presentación ya y que no no me se demoro. retrase la demás. Sí, 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 no me demoro, 2 minutos y acabo. Listo. Entonces, sí, tranquila, qué pena contigo porque no estoy viendo, como no tengo el reloj, entonces Tenemos 2 discúlpame. minutitos, adelante. Vale, vale, gracias. Entonces, en últimas, podemos tener grandes soluciones con KNX. Ya estos son los dos últimos slides. Entonces, digamos que nosotros podemos traer proyectos nuevos o proyectos antiguos. Entonces, en proyectos que ya son nuevos, pues, ¿cuál es lo ideal? Colocar dispositivos KNX, pasarelas KNX, las que el proyecto exija, en medidores, obviamente, tanto de agua como energía, lo que es el Smart Metering. Lo ideal en este proyecto no es colocar un BMS, tal vez un tema de Big Data. Y ya en temas construidos, lo que nosotros vemos es que muchos son en Bagnet. Entonces, lo ideal generalmente es, obviamente, colocar o instalar dispositivos KNX, colocar pasarelas Bagnet o 0 a 10 o 4 a 420 miliamperios, que es lo que vemos en estos proyectos construidos. También podemos integrar a Alexa con algo que se llaman árboles decisorios. Entonces, Alexa nos puede colaborar en temas de mantenimiento de todos estos proyectos con algo que no se conoce mucho, que son los árboles decisorios. Y en últimas, trabajar un BMS esclavo si ya se cuenta con un BMS. Aquí ya, pues, estos son algunos de los dispositivos que vemos. KNX trabaja pantallas táctiles para tener gráficas, medidores de energía, termostatos que miden también VOC, CO2, etcétera, y controladores de fan coils, etcétera. Entonces, básicamente esto tal vez después en la otra charla lo comento un poco más, que es algo de DALI, una función interesante. Y bueno, básicamente eso era lo que tenía para comentarles. Estos son los datos de la empresa, WhatsApp, en nuestra página web, mi red social en LinkedIn y la red social en Facebook. Estamos en otros, pero básicamente es eso. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, sé que me pasé, pido mil disculpas y bueno, No te no sé preocupes. si hay alguna inquietud. No te preocupes, Carlos. Hay una sola pregunta hasta el momento de Daniel Cunad. ¿Qué visualización utiliza principalmente? NTX, AceBar, SCADA. ¿Cómo? Qué pena que no la... Dice, ¿qué visualización utiliza principalmente? Ah, ok, NTX, ok. AceBar, SCADA. Ok, nosotros trabajamos con Netex, básicamente. Listo. Trabajamos con ellos y digamos que básicamente lo hacemos con ellos, pero si hay algún otro BMS que se integre con KNX, pues perfectamente lo podemos hacer. Perfecto. Mil gracias, Carlos, por tu participación muy completa. Te vemos en un momento también en el panel de proyectos y continuamos en la sesión 4 a la 1:30. Damos inicio en punto con el tema KNX en sistemas BMS e integración de edificios con Juan Palomino de Palomino Soluciones y Tecnologías SAS. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Verónica. Gracias a Aquí ustedes y que tengan seguimos. feliz tarde. Gracias. Nos Listo. vemos en un rato. Muy amable. Ahí nos vemos. Chao. Hasta luego.